Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente le quiero dar gracias al Señor Jesucristo por esta preciosa oportunidad que me da de poder estar un día más aquí por este medio de YouTube para poder transmitir un audio más acerca de los audios que he venido compartiendo con cada una de aquellas personas que nos han estado siguiendo por este medio de YouTube. Y en este día quiero compartir un tema que se titula Un solo Salvador. Comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una profecía que es la profecía que Jacob profetizó sobre su hijo Judá. Entonces comienzo leyendo en el libro de Génesis 39:10 que nos dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces podemos mirar en esta profecía todos aquellos que somos lectores de la Biblia que antes de que Jacob muriera, Jacob comienza a dar una profecía acerca de cada uno de sus hijos. Y miramos que cuando le toca a Judá, Jacob profetiza acerca de lo que ha de venir a través de la descendencia de Judá, porque en todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo nació de la descendencia de Judá y que esta profecía se refería a Jacob, perdona, al Señor Jesucristo. Cuando Jacob estaba profetizando sobre su hijo, estaba profetizando que a quien se congregarían todos los pueblos sería aquel que vendría de la descendencia de Judá, esto es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios estaba dando a conocer que cuando se cumpliera el cumplimiento de cuando el Señor se manifestaría en carne, a Él se congregarían todos los pueblos. Entonces nosotros miramos que el Señor nos ha venido dando testimonio acerca de los planes y los propósitos que Él tenía, pero cuando Dios quería manifestar sus planes y sus propósitos, nosotros miramos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas, a través de sus siervos y a través de todos aquellos que profetizaban en nombre del Señor. Y aquí miramos que Jacob, antes de que él muera, profetiza acerca de cada uno de sus hijos, y esta es la profecía que da acerca de su hijo Judá, que dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, hablando del Señor Jesucristo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces nosotros miramos que en esta profecía está hablando que cuando se manifestara Dios en carne, a él se congregarían todos los pueblos, pero aquí está hablando una profecía de Jacob, impulsado por el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que todas las profecías que se han dado ha sido el Espíritu Santo el que ha impulsado a aquellos hombres a hablar. Entonces, en este corto mensaje quiero titularlo, como lo he dicho, un solo Salvador, que hay un solo Salvador desde principio hasta fin. Y quiero ir presentando versículos que prueban que hay un solo Salvador, que no son dos, que no son tres, que hay un solo Salvador que nos ha salvado. Y quizás en este video no pueda presentar todos los puntos que tengo, pero si no termino en este video voy a darle una continuación para que si usted está interesado en seguirnos y seguir toda la enseñanza, si no terminamos en este, voy a poner que esta es la parte uno y vamos a continuar con otro más o los que se necesiten, pero lo que se trata es, lo que quiero es presentar textos que comprueban bíblicamente que uno solo es el Salvador, y miramos el testimonio que Dios dio a través del profeta Oseas. Como lo he dicho, sabemos que todas las profecías fueron dadas por el Espíritu Santo que hablaba a través de los profetas. Dice Oseas 13:4, dice, mas yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Entonces, cuando nosotros miramos lo que Dios dice a través de sus siervos, en este pasaje nosotros podemos mirar que Dios está hablando y Dios está hablando a través del profeta Oseas, dando una profecía, dando una palabra. Y nosotros sabemos que Dios no miente. Si Dios dice en su palabra que no conoceremos pues otro Dios fuera de Él, ni otro Salvador sino a Él, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, todos aquellos que
que le creemos a Dios y que creemos que lo que Él dice, como Él lo dice, así se cumple, debemos estar, creerle a la palabra de Dios y confiar en que lo que Él dijo, Él lo cumplió. En Isaías 7:14 nos da otro anuncio, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Entonces aquí nos dice que el mismo Dios nos dará una señal. Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces miramos que Dios mismo está hablando a través del profeta Isaías y dice que cuando se cumple el cumplimiento, Dios mismo será el que dará una señal. No será otro, será Dios mismo el que nos dará la señal y dice que la Virgen concebirá. Entonces, esa Virgen concebió sin haber tenido unión con varón, sino que esa Virgen sabemos que concibió del Espíritu Santo y que Dios profetizó a través del profeta Isaías, porque todo lo que Dios iba a hacer, Dios lo habló en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros miramos que Dios todo lo que Él iba a hacer, comenzó a anunciarlo desde el Antiguo Testamento, pero nosotros miramos que todo se cumplió en la manifestación de Dios en carne, que es en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos la profecía de Isaías 7:14, que Dios mismo habló y Dios mismo dijo lo que sucedería y que aquella virgen, cuando se llegara el cumplimiento, habría una virgen que concebería sin haber tenido unión con varón y dice que esa señal sería de Dios mismo. ¿Por qué sería de Dios mismo? Porque dice aquí que la virgen conceberá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces el nombre del hijo que va a nacer de aquella mujer traería el título de Manuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, dando a entender que se había llegado al cumplimiento de que Dios se manifestaría para cumplir todas las profecías que él había hablado en el Antiguo Testamento. Cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, que se encuentra en Mateo 1:21, que dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros miramos cuando el ángel se aparece a José en sueños y le revela que lo que ha sido engendrado en María, dice que el es del Espíritu Santo, porque sabemos todos aquellos que leemos la palabra de Dios que José quiso dejar a María cuando se encontraba encinta porque él creía que María lo había engañado con alguien más, pero miramos que el ángel se le aparece para revelarle que este es el cumplimiento que ya estaba escrito en Isaías 7:14 y el ángel le revela y le dice, dará a luz un hijo y llamarás, y le dice cuál sería el nombre que llamaría, dice, llamarás su nombre Jesús, dice, porque él, el ser que nacería, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, dando a entender que ese ser que iba a nacer era el creador de aquel pueblo y el que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, porque en Oseas 13:4 nos dice claramente que Él es su Dios desde la tierra de Egipto y le dice claramente, no conocerás pues otro Dios ni otro Salvador, sino a mí. Entonces seguimos leyendo en el versículo 22 de Mateo 1:22 que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces nosotros podemos mirar que aquí está el cumplimiento de Isaías 7:14 y que aquel niño que está naciendo, que trae el nombre de Emanuel, significa Dios con nosotros, dando a entender que Dios estaba entre nosotros y que Dios venía. El Dios que había prometido venir a salvarnos, no otro como muchos anuncian. Muchos dicen que fue el Hijo Dios, pero la palabra de Dios no nos dice eso. Esa es una interpretación equivocada de la palabra de Dios, porque Dios prometió venir él mismo a salvarnos y el Dios a quien yo creo, ese Dios no miente. Él prometió venir y él vino y lo cumplió. Entonces, aquí nos sigue diciendo acerca de ese niño, otra profecía más que profetizó el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Dice, pero el niño que nació también es Dios y Padre eterno. O sea que ese niño que iba a nacer también trae el título de Padre eterno. Entonces miramos aquí en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido
hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará. No dice que se llama, sino dice que se llamará porque es una profecía que se va a cumplir en un futuro. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, un niño que nace siendo Dios fuerte, siendo Padre eterno y príncipe de paz, porque él vendría a traer paz a la tierra, porque a través de esa manifestación en carne, Dios venía a arrebatarle a Satanás todo lo que Satanás le había robado al hombre. El Dios eterno venía a manifestarse en carne, porque él venía a arrebatarle al diablo, echar fuera al diablo de las vidas, de las mentes, de los corazones, para traer libertad a todas aquellas familias que Satanás tenía oprimidas, y ese mismo Dios sigue liberando familias en estos tiempos, a todos aquellos que creemos que lo que Él dijo lo cumplió, a todos aquellos que creemos que el Dios que se manifestó es el mismo Dios que es Padre eterno, que es Dios fuerte, Padre eterno, que es príncipe de paz. Isaías 25:9 nos dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces nosotros miramos todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, dicen claramente que el que salvaría no sería otro, sino el mismo Jehová. Y yo creo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo le creo a mi Dios Padre Santísimo, que Él todo lo que dice cumple. Isaías 32:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. O sea que aquí tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que es Dios mismo, porque Dios es Espíritu y es Santo, que nos da a través de todo el Antiguo Testamento y todas estas profecías y todo esto que Dios comienza a anunciar en el Antiguo Testamento es porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios sabe que cuando Él se manifestara en carne, muchos no le creerían. Y eso sucedió cuando nació el Señor Jesucristo y comenzó a caminar entre los hombres, y todos no pudieron mirar a Dios a través de Cristo, sino que solamente miraban a un hombre. Y eso sigue sucediendo hasta hoy día. Hoy día muchos dicen que el Señor Jesucristo es Dios, pero no el Dios eterno, sino la segunda persona de una Trinidad, o dicen que es el Dios Hijo. Algo otros dicen, como cuando el Señor les preguntó a los discípulos quién decían que era Él, algún profeta, entonces, o decían que era Elías, entonces estaban dándole un lugar que a él no le correspondía, pero el Señor Jesucristo le reveló a sus discípulos realmente quién era él cuando nosotros leemos. Miramos aquí, dice profecía de Zacarías, cuando Zacarías profetizó en el Nuevo Testamento, profecía de Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros miramos a Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, que vino a prepararle el camino al Señor Jesucristo. Miramos que él profetiza por el Espíritu Santo, dice Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces nosotros miramos la profecía que el profeta, que Zacarías está profetizando acerca del Señor Jesucristo. Entonces dice, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Quién es ese Señor de Israel? Es Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces nosotros miramos aquí claramente que dice claramente que nos ha visitado y nos ha levantado un Salvador. Pero nosotros miramos que toda la Biblia nos dice que ese mismo Salvador que se está levantando es Jehová mismo manifestado en carne. Lo que se llama Hijo de Dios no es un Dios que estaba con Dios desde la eternidad, sino lo que comenzó desde el nacimiento a través de María. Entonces miramos aquí, dice profecía en el Antiguo Testamento del niño, dice Isaías 35:4, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. ¿Cuál Dios? El único Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento
No miramos que Dios nos dé testimonio que haya habido más dioses con Él, porque Dios nos habla claramente que Él es único y no hay dioses con Él. Dice, dice, viene con retribución, con pago, y luego dice, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, ahí está hablando de un futuro que Dios mismo vendría a salvarnos, no otro. Y da las señales que se manifestarán cuando Dios mismo venga a salvarnos. Y las señales que se verían cuando Dios mismo, Jehová, el del Antiguo Testamento, viniera a salvarnos, se manifestarían. Dice entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces miramos que cuando se cumpla la profecía de que Dios mismo vendría a salvarnos, allí está diciendo cuáles serían las señales que se manifestarían cuando Dios mismo, no otro, porque Dios no miente, y cuando Dios habla, Dios cumple lo que dice. Y ahí mismo dice, Dios mismo vendría y nos salvaría, no otro. Y miramos las señales que se manifestarían. Entonces miramos el cumplimiento de la profecía en el Nuevo Testamento, cuando se manifestarían las señales. El Salvador nació en la ciudad de David, el mismo que dice, no conocerás otro Salvador sino a mí. Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces nosotros miramos el título que el ángel está dando al niño que acaba de nacer y dice que es Cristo el Señor. Este niño nació siendo Señor. ¿Por qué el ángel y por qué un ángel llamaba al Señor Jesucristo Señor? Porque ese es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y que Dios se estaba manifestando para traer libertad y salvación a la humanidad. Miramos Mateo en Mateo 11:2, el cumplimiento de la profecía de Isaías 35, cuando dice que se manifestarían las señales. Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces nosotros miramos cómo Juan el Bautista manda preguntarle al Señor Jesucristo si es él el que había de venir o todavía tenía que seguir esperando a otro más. ¿Quién era el que había de venir y había prometido? Vamos a mirarlo. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces nosotros miramos lo que el Señor Jesucristo responde. Los ciegos ven, mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le quiso decir el Señor Jesucristo con esta respuesta a Juan el Bautista? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo claramente? Porque hay muchos que dicen que el Señor Jesucristo nunca dijo que Él era Dios, pero el Señor manifestó la gloria de Dios y el Señor Jesucristo cumplió todas las profecías que Dios había hablado que se cumplirían cuando Él mismo viniera y nos salvara. Aquí solamente un ciego no puede darse cuenta quién es el que está realmente hablando y a quién se está refiriendo. Y luego dice, y bienaventurado es aquel el que no haya tropiezo en mí. Entonces, ¿por qué el Señor dice bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí? Porque el Señor Jesucristo estaba manifestando todas las profecías delante de todos aquellos hombres, de los escribas, de los fariseos, de los maestros, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, y no se daban cuenta quién era el que estaba delante de ellos. ¿A quién le vino a preparar el camino Juan el Bautista? Vamos a mirar, ya que le manda
preguntar si era aquel que había de venir a quien él había venido a prepararle el camino. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista, preparar camino a Jehová. Entonces Juan el Bautista no venía a preparar el camino a ningún otro, sino a Jehová. Y Juan el Bautista estaba preguntando, ¿eres aquel que había de venir? Dice, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Y a quién fue a quien le fue a enderezar el camino? Y Juan el Bautista delante de quién fue, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aquí estamos mirando claramente las profecías cumplidas y estamos mirando que Juan el Bautista vino a prepararle el camino a Jehová. Y aquí claramente estamos mirando que está diciendo en el Nuevo Testamento, preparar el camino del Señor. Y los ángeles dijeron que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El mismo que prometió venir, vino, porque Dios no miente. Todo lo que el Señor dijo se cumplió. Veamos Lucas 7:18, que nos vuelve Lucas a relatar el mismo suceso de cuando Juan el Bautista, a preguntarle al Señor Jesucristo si era él el que había de venir. Los discípulos de Juan le dijeron, Lucas 7:18, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y aquí nos dice específicamente que envió a preguntarle al Señor Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, veamos lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor está cumpliendo. Y respondiendo Jesús les dijo, ir y hacer saber a Juan lo que veis, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y lo vuelve a decir, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Porque el Señor dice esta palabra, lo vuelvo a recalcar, porque muchos tropezarían con él y no se darían cuenta quién es. Muchos nunca pudieron mirar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo mismo sigue sucediendo en estos tiempos. Muchos dicen, el Hijo estaba en la tierra, el Padre en el cielo y el Espíritu Santo con el Hijo. Entonces nosotros miramos allí las señales que el Señor Jesucristo manifestó y cómo el Señor Jesucristo manifestó todas las señales que Jehová había prometido venir a manifestar a la tierra cuando Él mismo viniera y nos salvara. Veamos otros pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de quién es el que prometió venir. Isaías 49 dice así, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jehová de los ejércitos. He aquí que Jehová el Señor vendrá. No dice que estaba viniendo, sino vendrá en un futuro, porque es una profecía, con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Entonces nosotros miramos que el que prometió venir en el Antiguo Testamento es el mismo Jehová y prometió venir como pastor.
a pastorear su rebaño, a pastorear sus ovejas y a reunir sus ovejas esparcidas. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, que andábamos por el mundo sin pastor, sin Dios y sin esperanza. Anuncio de la profecía en el Antiguo Testamento en Ezequiel. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, no otro. Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento que iría en un futuro, como en Mateo 28:19, que dice ir en un futuro, porque allí no estaba cumplido. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día, del nublado y de la oscuridad. Entonces nosotros miramos, ¿quién prometió? Dice, yo mismo iría a buscar mis ovejas, no otro. Aunque hay muchos que dicen que Dios no cumplió, para ellos no cumplió, pero yo para mí, el Señor lo cumplió. Nuevo Testamento y cumplimiento, San Juan 10:11, fíjese lo que usted dice, yo soy el buen pastor, hablando el Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, vuelve a decir el Señor Jesucristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Todos nosotros conocemos quién es el Señor Jesucristo por revelación que nos ha dado, nos lo ha revelado a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros conocemos sus ovejas y usted, mi hermano que me está escuchando, usted es una oveja del Señor y sabe quién es su Señor. Gloria a Dios. Dice, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refiere aquí al Padre, se está refiriendo en su manifestación en carne, porque en su manifestación en carne tuvo un principio, tuvo un nacimiento, pero en su deidad, Él es el Dios eterno. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, como nos lo dice en todas las profecías. Antiguo Testamento y profecía de Isaías. ¿Quién había sido el que había prometido venir? Isaías 43, lo vuelvo a leer. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces aquí miramos que la gloria del Señor estaba manifestándose a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo Testamento, cumplimiento en Primera de Timoteo 1:15 dice, aunque fue el Espíritu Santo el que puso al apóstol Pablo en el ministerio, en Hechos 13, él dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el libro de Hechos 13 nosotros miramos que quien puso y llamó al apóstol Pablo fue el Espíritu Santo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando nosotros miramos, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál fue el que prometió venir?
en el Antiguo Testamento, Jehová, y ahora miramos que el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo refiriéndose a Jehová, el del Antiguo Testamento. Dice Isaías 43:3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces miramos lo que nos dice el Señor en el Antiguo Testamento, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, mirando cuál es el Salvador que se está manifestando para salvarnos. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Cómo es que Dios se encubre? Porque Dios se cubrió en un cuerpo de carne para podernos salvar y para podernos redimir y se manifestó en carne. Isaías 45:21 dice, proclamar, hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces miramos claramente quién es el que está diciendo que es el Salvador, Jehová, Dios justo y salvador, dice, y ningún otro fuera de mí. Dios dice que no hay ningún otro. Cualquier persona que diga que hay otro salvador está tratando de poner a Dios como mentiroso, porque Dios ya nos ha dado el testimonio y todos aquellos que creemos en Dios nos debemos de mantener firmes en la palabra de Dios. Y luego dice, mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo podríamos nosotros mirar a Dios si Dios es espíritu? Analícelo usted que me está escuchando. Si Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene carne, ¿cómo podríamos mirarlo? Lo miramos a través de nuestro Señor Jesucristo que se manifestó en carne. Pero hay muchos que están mirando a más dioses, aunque Dios dice que solo Él es Dios y no hay más. Y muchos siguen esas enseñanzas que dicen que Dios es uno, pero en tres personas, aunque Dios dice que no hay más y que solo lo veremos a Él. Muchos están mirando más allá de lo que Dios dice y están poniéndole a la palabra de Dios lo que Dios no dice. Isaías 43 dice, 43 días nos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo dice con toda claridad. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí miramos que dice que él, que nacería, sería el mismo Salvador y él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y sabemos que cuando el Señor Jesucristo se manifestó y cuando se comenzó a escribir todo eso se le estaba hablando al pueblo judío, no a los gentiles, sino al pueblo judío, era quien le estaba hablando a todos aquellos que tenían la promesa y con todos aquellos que había caminado, era la descendencia de con todos aquellos que el Señor había caminado en el desierto, se les había manifestado y les había hablado que Él es el único Dios. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Dios manifestándose en carne, el niño que nació para salvarnos, pero ahora manifestándose en un cuerpo de carne para poder derramar su sangre y podernos redimir del pecado. Aunque el pueblo de Israel esperaba a Dios como Dios para venir a salvarlos, Dios se manifestó en carne primeramente para salvarnos del pecado y para salvarnos de la potestad de Satanás, pero eso solamente lo podía hacer a través de un cuerpo de carne. Isaías 43:12 dice, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y es el mismo que salvó. Por eso dice, yo anuncié y yo salvé. No fue otro. Dice Isaías 43:13, aunque, dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dando a entender el Señor que lo que Él hace no hay quien lo pueda estorbar, ni hay quien pueda quitarle, ni ponerle. Si Dios habló que el mundo era pecador, nadie podía venir a pararse y a decir que podía quitar el pecado.
Entonces, cuando nosotros miramos aquí, podemos mirar claramente que no hay nadie que pueda librarnos de la mano del Señor, dice, como nos lo está diciendo aquí, no hay nadie, nadie puede librar de la mano del Señor, nadie puede perdonar lo que el Señor dice que está condenado, pero vemos al Señor Jesús en el Nuevo Testamento perdonando pecados y librando a las personas de sus ataduras, tomando el lugar de Dios, y Dios dijo en el Antiguo Testamento, Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 45:14 dice así, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Entonces podemos mirar Isaías 45:14, lo que nos dice. Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas, porque no hay otro Dios. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, dando a entender que el único que salva es Dios y no hay otro. Isaías 60:16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 62:11 dice aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y les llamará y les llamarán pueblos santos redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces miramos que aquí está el anuncio donde dice aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí que su recompensa viene con él y delante de él su obra, y y le llamarán pueblos santos redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Zacarías 9:1 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces miramos las profecías del Antiguo Testamento donde Dios promete que Él mismo vendría y vendría como rey y vendría a salvar. Isaías 32:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Entonces el rey que había de venir en el Antiguo Testamento nos dice que es Jehová mismo y viene a salvarnos. Vemos que cuando el Señor Jesús cumplió esta profecía, todo estaba listo para él, tal como estaba escrito. Mateo 21:1 dice, cuando se acercaba a Jerusalén y vinieron a Betjabé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, diciendo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarlos y traérmelos. Y si alguien nos dijere algo, decir el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ellos encontraron el asna tal como el Señor les dijo, todo se cumplió como estaba escrito en la profecía. Podemos ver que todo lo que el Señor habló estaba así como Él le dijo, y también el mismo que dijo que vendría, vino en el Antiguo Testamento, y todo como Él dijo que sería, que entraría en un asna, así se cumplió, pero el que prometió en el Antiguo Testamento y del que habla es del mismo Jehová de los ejércitos, no otro.
Marcos 11:4 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Entonces podemos mirar, analizando estos pasajes, cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Señor Jesucristo, dando a entender que el que prometió venir a salvarnos es el mismo Jehová de los ejércitos manifestado en carne. Lucas 19:37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren las piedras, hablarán. O sea, porque eso ya estaba dicho y tenía que cumplirse. Si los humanos no recibían al Señor, las piedras lo iban a recibir, pero iban a hablar porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Juan 12:12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Entonces nosotros podemos mirar todas estas profecías que cuando se anunciaron en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento era Jehová mismo hablando, que vendrían, que se cumplirían todas estas profecías anunciándolas, y en el Nuevo Testamento miramos al Señor Jesucristo dándoles cumplimiento, dando a entender que el Salvador que prometió en el Antiguo Testamento venir es Jehová mismo. Él mismo dice en Zacarías 9:1, es el mismo que dice en Zacarías 9:1, es el mismo de Zacarías 9:14 al 16. No hay un solo rey, hay un solo rey, no hay dos, no hay tres. Zacarías 9:14 dice, Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenará como tazón o como cuerno del altar. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Entonces podemos mirar aquí claramente que dice que es Jehová el que los salvará como su rebaño, apuntando a San Juan 10, del 11 en adelante. Dice Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que el mismo Salvador del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo que nos apunta en el Nuevo Testamento. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor y de nuestro Señor Jesús.
Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad y imperio por ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces aquí le he presentado todos estos pasajes, usted puede analizarlos, analizando cada uno y mirando cada profecía y anuncio del Antiguo Testamento y el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, comprobando claramente que el que anunció en el Antiguo Testamento es el mismo que cumplió en el Nuevo Testamento. Solamente hay un Salvador, solamente hay un Dios y solamente hay un Redentor. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente y le dejo este video. Analice cada texto y si ve que este video es de edificación para su vida, síganos por este canal de YouTube, comparte este video, denos un like y suscríbase a este canal que será bienvenido. Si usted es una persona que cree en el único Dios verdadero, bienvenido. Y si aún no ha creído, analice los textos que le hemos dejado y usted mismo comprobará que solamente hay un Dios, que solamente hay un Salvador y que ese Dios y ese Salvador se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo me le bendiga grandemente. Nos miramos en un próximo video.